Mi nombre es Juan Andrés Talamás, estaré moderando este panel y para el inicio de este panel pues vamos a preguntarles a cada uno de los asistentes acerca de dos cosas muy importantes. Uno, que se presenten quiénes son, cuál es su trabajo, qué es lo que hacen dentro de la institución y si nos pueden responder a esta pregunta. A manera de introducción, cada institución ataca el problema de la deserción de una manera diferente. ¿Qué nos pueden decir de su institución en particular? ¿Sí? ¿Qué hacen al respecto? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo definen lo que es riesgo, lo que no es riesgo? Y si se pueden presentar ante el panel. Entonces, creo que empezaremos por Orieta. Si por favor nos puedes responder Oh, esta pequeña pregunta y luego pasamos a los demás. claro que sí. Muchas gracias, Juan Andrés. Un gusto, colegas, y gracias a los participantes, a los oyentes y a los organizadores, obviamente, por la invitación. Pues soy Orietta Perni, soy directora de mentoría y bienestar a nivel nacional en lo que es el Tecnológico de Monterrey. Bueno, es una unidad organizacional que se ubica adentro de una decanatura que llamamos Liderazgo y Formación Estudiantil. Un nombre un poquito críptico a lo mejor, pero para ubicarnos es lo que tradicionalmente llamamos asuntos estudiantiles, ¿no? Entonces, nada más que lo transformamos y evolucionamos algunos años al tema de formación y liderazgo estudiantil. Sí tenemos muy claro el tema de retención. Para nosotros es un indicador estratégico. Es una retención que medimos sobre un año, es decir, primero y segundo semestre del estudiante. O sea, tomamos, por ejemplo, los que hayan entrado con nosotros ahorita en agosto 2025 y cotejamos con su reinscripción en agosto 26 para ver qué tanto se nos fueron en este primer periodo de los primeros 2 semestres, ¿verdad?, de su trayectoria en la universidad. Entonces, esto es un indicador institucional. Le tenemos miedo porque está en el tablero de rector, como decimos, es decir, es de los importantes, ¿verdad? Y digamos que está considerado como responsable, encargado, digo, junto a otros, pero está bien pegado a la figura del mentor. Consideramos el mentor estudiantil, que es una figura que tenemos de acompañamiento de los estudiantes, como el responsable de ese indicador. Repito, obviamente digo, todos contribuimos de alguna forma, ¿verdad? Desde diferentes trincheras y roles en lo que es la universidad, pero digo, específicamente el mentor. Entonces, el mentor es el que está preocupado y ocupado, ¿verdad? Y es el encargado de detectar a través de ese seguimiento continuo, de estas pláticas, digamos, constante con el estudiante, pues alguna señal, ¿no? Más o menos clara que nos pueda indicar que no se está integrando, no le está yendo bien en temas académicos, no, hay algo, ¿verdad?, que probablemente lo lleve a dejar la universidad en algún momento en ese primer año. Lo dejaría aquí para dar chancita y seguimos platicando. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Orieta. Misma pregunta, y si te puedes presentar, por favor, Isabel. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Isabel Hilliger, yo soy profesora de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente también directora de una unidad de Ingeniería en Diseño conocida como DILAB. En relación a mi rol, no veo directamente la deserción como tal, sino que desde la colaboración con colegas acá e investigación me he ido involucrando con el tema, pero sí he jugado un rol que en mi institución se define como profesor defensor de permanencia, que tiene relación con el hecho de que, al menos en nuestra institución, actualmente, nosotros al ser una institución selectiva tenemos indicadores de deserción tal vez que son, o sea, que son menores en comparación a otras instituciones a nivel nacional o regional, pensando que también hay una amplia diversidad de instituciones de educación superior, pero sí hay una preocupación por estudiantes que repetidamente pueden fallar alguna asignatura. También hay preocupación cuando un estudiante tiene un promedio ponderado acumulado por debajo de lo que consideramos como el estándar satisfactorio según la escala chilena de calificaciones. Y según estos dos criterios, en el reglamento estudiantil se establece que si yo fallo una cierta cantidad de veces una asignatura y si mi promedio al nivel semestral acumulado no logra ser sobre este valor satisfactorio, yo puedo caer en una situación de alerta académica. Y ahí lo que sucede es que
orientadores académicos a nivel de unidad, de cada una de las unidades académicas. Con esto me refiero, por ejemplo, yo que soy dentro de la Escuela de Ingeniería, hay un equipo de orientadoras, en otra institución como podría ser tal vez la Facultad de Historia, hay un representante o hay un orientador o mentor a nivel de desarrollo estudiantil. Entonces, si es que un estudiante cae en alerta, se gatilla un proceso de entrevista y de acompañamiento en donde se establecen compromisos en donde que ese estudiante de alguna manera para apoyarle a que persevere. Pero muchas veces esos compromisos no necesariamente se cumplen o podría ocurrir que el estudiante continuara fallando una asignatura repetidas veces o su promedio continuara siendo descendido y ahí cae en una situación que se llama revisión de permanencia, en donde el estudiante, si bien, bueno, hay una decisión por parte de la escuela o facultad, de la carrera del estudiante, y una entrevista para recopilar antecedentes. Hay una comisión donde este estudiante presenta antecedente o la motivación que tiene por perseverar. Y hay un profesor que no es de su facultad o carrera, que conversa con este estudiante y juega el rol de defensor ante esa comisión. Ahora, lo que ocurre actualmente, y ya con esto para cerrar, es que depende de cada unidad académica cuánto énfasis se hace, por ejemplo, en el primer año, que era el caso tal vez de lo que mencionaba ahorita en el contexto del TEC, que había como harto interés en lo que pasaba primer y segundo semestre. En este caso es más bien con el foco del desempeño en determinada asignatura en particular y el promedio ponderado acumulado. Y lo que se da es que muchas veces, sin querer, se diagnostica a estudiantes como riesgo que no lo están, o a estudiantes que están en riesgo no se les da el debido tiempo para poder acompañarles porque el proceso está sobrecargado. Entonces, actualmente, de hecho, ese proceso está siendo discutido para ser revisado y mejorado. Y ahí veo mucho potencial en intercambiar prácticas con colegas de otras instituciones como lo que está ocurriendo en este panel para poder guardar atención, porque independiente de si tus índices son altos o bajos en retención, todo estudiante amerita acompañamiento y la mejor intervención para asegurar su permanencia. Así que eso podría contar respecto Definitivamente. a la UC. Definitivamente. Muchas gracias, Isabel. Julio, ¿qué nos puedes decir que se hace en la Universidad Austral? Y preséntate un poquito, platícanos, ¿qué pasa de tu lado? ¿Cómo no? Muy bien, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, donde estén. Eh, es interesante, también escuchaba el caso del TEC y de la Católica de Chile, porque esa preocupación, entiendo yo, por la deserción es algo que se comparte en todos los países, digamos, en todas las instituciones. En el caso de la Universidad Austral, como recién también comentaba Isabel, también es una institución selectiva en ese sentido y sus indicadores por ahí no son tan alarmantes como el resto del país. Ese era, me iba a centrar en ese primer dato. En Argentina tenemos como una plaga con el tema de la deserción agravado por un sistema de ingreso irrestricto y sin ningún tipo de examen. Eso hace que cada año se inscriban aproximadamente 700.000 alumnos nuevos inscriptos, según el último anuario estadístico de 2023, se habían inscrito ese año 700.000 nuevos inscriptos, 500.000 en universidades públicas y 200.000 en universidades privadas. Y al terminar ese año, eran alumnos regulares que habían aprobado al menos 2 asignaturas, una en cada cuatrimestre, eso es el mínimo que se pide. En el caso de las universidades públicas, menos de 200.000 alumnos. Quedaban como alumnos regulares, se dice en Argentina, 195.000 alumnos. En el caso de las privadas, o sea, un 39% de los que ingresaron, de los que se inscribieron, solamente seguían como alumnos regulares el 39%. En el caso de las privadas es superior, un 61%. En el caso de la Austral es una de las 4 universidades o 5 que tienen un 90% de regularidad, que es una... Pero bueno, pues, ser un nicho mucho más, una institución mucho más chica, con 5.000 alumnos, Ujú. mucho más personalizada, ¿no? Pero es realmente un problema grave y a mí personalmente, como profesor y dirijo el doctorado en educación superior, el tema de la deserción o dicho
de un modo positivo la retención o la perseverancia en los estudios o el éxito de student success que dicen también en Estados Unidos a veces, ha sido un foco de investigación por mi parte, así que tener esta posibilidad de colaborar en este proyecto junto con el TEC y con la Católica de Chile es un tema de interés académico y hay una oportunidad, justamente como abordaremos ahora con diversas herramientas, para mejorar o asegurar esas tasas de retención y lograr un uso más eficiente de los recursos, digamos, que con las cifras que les adelanté plantean eso, claramente un problema de al menos el mínimo de ineficiencia en el uso de los recursos y muchas veces oculta un problema de inequidad, porque quienes se acercan a la universidad y se van, en general, es más acentuado la deserción entre los quintiles inferiores de la población, con lo cual, si se abre, si se pone un doble clic, digamos, sobre esa cifra de deserción, se vería una gran inequidad en el sistema argentino. Así que bueno, es una breve introducción por mi parte al tema de introducción y bueno, y también el trabajo que vamos a hacer o que estamos haciendo con el uso de la inteligencia artificial para ayudar a encarar esta problemática. Muchas gracias, Julio. Bien, entonces, habiéndose presentado nuestro panel y dado una pequeña introducción, ahora sí pasamos al tema principal de esta plática. ¿Cómo se puede utilizar inteligencia artificial para ayudar y apoyar a nuestros mentores? Respecto a esto, tomando en cuenta que la deserción o retención, si lo vemos del lado positivo, es un problema que tiene décadas, si lo decimos así. Probablemente el problema viene desde siglos que empezó la educación, y no se ha logrado resolver. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la temática de esta plática, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que la inteligencia artificial puede ayudar a los mentores y tutores en su trabajo? Y ustedes consideran si hay usos apropiados y no apropiados, de la inteligencia artificial en esta área. Creo que vale la pena seguir con el mismo orden del inicio. Entonces, Orieta, si tú puedes empezar, por favor. Muchas gracias. Sí, hablando específicamente, bueno, de lo que conozco, que en mi contexto, digamos, universitario, algo que la inteligencia artificial podría ser sin duda para el mentor, como les comentaba, para el TEC de Monterrey, es una figura dedicada totalmente al seguimiento, a la atención, al acompañamiento de los estudiantes, entonces está con ese estudiante desde que entra hasta que sale, que se gradúa. Entonces, pues tiene diferentes formas y manera de verlo, de estar en contacto, de abrir plática, ¿no? de mandar información, etcétera. Lo que siempre dicen los mentores es que la información que tenemos es sumamente fragmentada. Es decir, si hay información, si hay manera a lo mejor de detectar que ese estudiante desde el punto de vista estrictamente académico y al mismo tiempo en otros rubros más socioemocionales, digamos, da alguna señal o tenemos algunas alertas que pudiera ser tomada en cuenta, pero la fragmentación, el dónde está esa información, el acceder a diferentes páginas, diferentes tableros, diferentes lugares donde se encuentra la información, es lo que complica, ¿sí? Entonces, cada uno de nuestros mentores, también quiero poner un poquito de contexto, tiene alrededor de 300 estudiantes en nuestros campus grandes, con picos de 360, 370. También tenemos campus, un sistema multicampus, entonces tenemos campus donde hay 120 estudiantes y solamente hay un mentor. Digo, tenemos este span muy, muy grande, muy variado, pero en general la problemática pues para todos es la misma, ¿verdad? Aunque sean pocos, entre comillas, estudiantes, el tema es pues cómo junto toda esa información con una vista, digamos, ¿no? Lo más agradable, lo más de usuario, ¿no? Fácil de entender para que casi casi de un vistazo, ¿no? Pueda tener esas alertas, estas indicaciones, esta referencia. Y también porque creo que ahí hay que mezclar dos aspectos que tienen que ver con retención. Sí, el aspecto a lo mejor más cuantificable, más claro, lo que a veces de manera fácil se evidencia, que es el tema de que, bueno, está reprobando.
sus materias, Ujú. ¿no? Sus cursos. Entonces, pues claramente estoy viendo que su aprovechamiento, ¿no? O sea, se está transformando en una serie de fallos, ¿no? Porque veo en rojo su boleta de calificaciones. Entonces, esto puede ser una alerta muy visible, ¿no? Pero al mismo tiempo, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande en el TEC para conjuntar a esto un tema también, como les comentaba, socioemocional. Bueno, pero le está yendo mal, pero a lo mejor es el reflejo de una falta de integración, alguna problemática personal, familiar, que está trayendo de alguna forma preocupación, inquietud a ese estudiante y no está rindiendo como debería. O sea, creo que la inteligencia artificial en este sentido sí podría conjuntar, ¿verdad? Lo mejor posible estos dos elementos, los datos duros de calificaciones y la parte socioemocional que tenemos la posibilidad de recoger con diferentes instrumentos que aplicamos a los estudiantes para poder tener este vistazo. Entonces yo creo que la cuestión de acercamiento a esos datos y tenerlos todos en el mismo lugar sería un gran avance en la labor del mentor y en abrir conversaciones, ¿no? Con el estudiante sobre la base de datos cualitativos y cuantitativos, porque a veces se queda en sensación, en me parece que, me lo dijo de una forma que me hizo pensar que se quiere ir, pero pues realmente a veces es todo un trabajo de scouting, ¿verdad? Y de investigación que tiene que hacer el mentor en diferentes lugares para poder realmente comprobar, ¿no? Lo que ha sido una sensación. Digo, obviamente hay mentores ya que están ahí desde algunos años, tienen experiencia, ¿no? Tienen a lo mejor esta sensibilidad fina para captar con mayor rapidez, pero pues sin duda los datos son los que nos dan también la versión consolidada, ¿no? De lo que es simplemente a veces una percepción. Entonces yo creo que ahí el uso no apropiado yo lo vería en el tema de la sensibilidad de estos datos, porque sobre todo cuando mezclamos la parte de calificación de datos duros, digamos, con temas más emocionales, temas de ese estudiante que se fue a alguna sesión con nuestros psicólogos, pues ya estamos tocando temas de vulnerabilidad, ¿no? De temas que están, digamos, protegidos hasta por la ley, ¿no? De privacidad de datos. Entonces digo, yo ahí le vería pues algo de cuidado en meter la inteligencia artificial, en escarbar en ese tipo de información cualitativa más de privacidad, ¿no? Propia de ese estudiante que pues es una persona antes de ser estudiante. Sí, dar acceso sin restringir a cualquier Exacto. cosa hemos visto que es peligroso. Puede Muchas causar gracias, más problemas. sí, muchas gracias. Isabel, entonces, misma pregunta, ¿cómo consideras que la inteligencia artificial puede apoyar a los mentores y tutores o a la figura que existe en la PUC? ¿Y qué buenos usos o malos usos consideras que existen para esta inteligencia artificial? Gracias, Juan Andrés. Bueno, comparto la visión de Orieta y en el sentido de que uno puede, hoy uno trabaja con información fragmentada y existe el potencial de poder como unificarla y en eso la inteligencia artificial lo que agrega es como una mayor capacidad de cómputo, por así decirlo, y de generar predicciones tal vez más precisas. Entonces, ante este mismo problema institucional que comentaba cuando me presenté, de que muchas veces tal vez el sistema, si yo veo solo datos descriptivos y meramente relacionados a desempeño, tal vez voy a estar solo, en el fondo, voy a estar sobreestimando a estudiantes que potencialmente están en riesgo, pero que tal vez solo tienen una dificultad particular con una asignatura, requieren cierto apoyo académico, pero con ese debido apoyo, incluso por motivación propia o por seguimiento activo de la institución, pueden salir adelante y no necesitan tal vez un proceso de revisión más profundo que otros estudiantes que tal vez están enfrentando temas vocacionales o de salud mental que se ven reflejados en su desempeño, pero que requieren un acompañamiento mayor. Entonces, el hecho de no disponer de información y verla de forma fragmentada conlleva que va a estandarizar procesos que son muy particulares de cada estudiante y tener una mayor capacidad de computación, por así decirlo, y una mayor y predicciones tal vez más precisas, puede conllevar a realmente priorizar y enfocarse en estudiantes que requieren cierta intervención más intensa en comparación a tal vez otros estudiantes que solo están enfrentando dificultades asociadas a la transición que conlleva propiamente tal pasar de un nivel escolar a un nivel de educación superior. Entonces yo diría que por un lado sumaría lo que hizo ahorita en relación a poder computar más información de forma conjunta, también a abrir conversaciones relacionadas con los datos, pero incluso yendo más allá, también incluso distinguir en esa asociación con datos. Muchas veces las aproximaciones actuales, ya sea más estadística u otro, uno se va quedando como en variables que tienen que ver más
con aspectos demográficos, por ejemplo, un estudiante que uno no necesariamente puede cambiar. O sea, como que uno puede hacer grandes hallazgos de que tal vez hay asimetría entre estudiantes mujeres o que son minoría en una determinada carrera o estudiantes que tienen más brecha socioeconómica y no profundizar en tal vez cosas que tienen que ver con participar con actividades de la experiencia estudiantil o de otras como cosas que generan traza y que uno puede incorporar a estos modelos. Entonces, eso en relación a como las ventajas y en relación a los usos y los mal usos, por así decirlo. El uso positivo yo creo que efectivamente es poder diseñar, tal vez personalizar potenciales intervenciones de acompañamiento a estudiantes y potencialmente también priorizar en base al nivel de riesgo. Si uno está viendo el riesgo como una probabilidad y hay estudiantes que tal vez tienen un riesgo mayor, tal vez que tengo que llegar, asegurarme de llegar a esos estudiantes antes y al resto tal vez diseñar otro tipo de intervenciones. Entonces puede haber un ejercicio de priorización en el diseño de la estrategia basado en evidencia y eso para mí sería un buen uso, pero un mal uso en adición a lo que ya mencionó ahorita respecto al resguardo de la privacidad. Un mal uso tal vez podría ser en el fondo profecía autocumplida. Es como llegar al estudiante de, hola, tú que estás en riesgo de desertar, ¿qué hago contigo? Eso puede como desencadenar toda una situación de cuestionamiento, sino más bien como tener la información, pero como mediada por quienes están formados para acompañar a estudiantes como mentores o tutores y gatillar conversación de, mira, estamos preocupados, qué es lo que está ocurriendo, vemos que tu desempeño tal vez ha sido descendido o que no has participado en este tipo de actividad y te podría ayudar, cuéntame más. De manera a mantener la mente abierta y no usar el número como una única verdad, sino únicamente como un indicador para gatillar acción. Eso sería más o menos mi reflexión. Excelente. Definitivamente el riesgo de las profecías autocumplidas, por así decirlo, y de llegar a los alumnos sin preparación, psicológica, o ¿cómo se dice? O para educar, si llega alguien de computación directamente con ellos, oye, tienes un riesgo alto de irte, definitivamente puede causar ahí problemas. Entonces, ahora, Julio, ¿cómo consideras que la inteligencia artificial podría ayudarnos? Y también, dónde podríamos usarla de manera correcta, dónde podríamos usarla o cómo se podría utilizar de manera correcta y cómo se utilizaría o podría utilizar de manera incorrecta o no apta. Muy bien. En primer aspecto que quería comentarles es, en la universidad, lo que se ha mencionado como mentor o tutor, nosotros lo tenemos articulado como se llama el asesoramiento académico personalizado. Entonces, de hace bastantes años se viene insistiendo en esa idea de acompañamiento y de asesorar al alumno y también poniendo bastante énfasis en la experiencia del primer año, para decirlo de alguna manera, ¿no? Aumentando la sensibilización para esa etapa, porque bueno, más o menos está bastante estudiado, etcétera. Bueno, como las carencias, digamos, en esa primera etapa, luego bueno, los alumnos que se encaminan, para decirlo de una manera, transitan los estudios y reaparece un poco el interés, por lo menos por el contacto con el tutor, hacia el final de la carrera, cuando tienen la necesidad de la salida profesional, ¿no? Entonces, en ese análisis, digamos, de ese recorrido, de esa trayectoria, por decirlo de alguna manera, estamos poniendo énfasis en ese primer año, donde además creo yo que las herramientas como las que estamos analizando en este proyecto de investigación de la inteligencia artificial explicativa y la idea de anticiparnos a la crisis, me parece que es una herramienta muy necesaria para los tutores, para pasar un poco de la opinión, a tener un poco más de evidencia a la hora de planificar una entrevista, preparar una entrevista, y no simplemente dejarla un poco librada a la espontaneidad, como ha sido, creo yo, el estilo predominante. Tiene una ventaja que es generar la confianza, etcétera, pero también nos parece que es oportuno darle un contenido, tratar una evidencia. En el caso de la universidad,
teníamos, creo yo, bastante déficit en la disponibilidad de información, lo han comentado Orieta e Isabel. Nosotros, por lo menos, no solo reunir la información en distintos lugares, sino que a veces que no estaba la información, entonces a veces ir a buscar a la Secretaría de Alumnos un poco de información sobre los alumnos que uno tiene que orientar, que asesorar. Y bueno, y ahí la información de alguna manera era un poco, me parece, poco casera, para decirlo de alguna manera. Entonces ahora hay un proceso de consolidación de los sistemas, se dispone, por ejemplo, del dato del promedio que va teniendo el alumno en los exámenes que va cursando, si ya ha tenido aplazos o no, bueno, está esa información. Yo diría que la oportunidad que nos puede traer la inteligencia artificial es anticipar o generar la iniciativa, anticipar, ¿no? No esperar a que se desencadene la crisis de alguna manera, sino estar tomando la iniciativa para llegar a aquellos alumnos potencialmente identificados con algún peligro, ¿no?, de alguna posible crisis de continuidad en los estudios, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Respecto a peligros, yo no sé si todavía no identifico en este campo un peligro de la inteligencia artificial, como lo atribuiría, como en los ejemplos que quizá comentaban antes, más a un abordaje equivocado, digamos, de la entrevista, más que a la inteligencia artificial misma, sino que la profecía autocumplida no sería un mal uso de la inteligencia artificial, sino que uno prepara bien la entrevista, decirlo de alguna manera, me parece, digo, ¿no? Pero para no cargarle a la inteligencia artificial un daño que no. Tiene otros peligros, creo yo, que por ahí podemos ver, pero no ese, me parece, ¿no? Pero bueno, muy bien. Excelente. Muchas gracias, Julio. Entonces, definitivamente la consolidación de la información, el problema de la escala, por así decirlo, son temas que definitivamente la inteligencia artificial puede ser de mucha ayuda para mentores y tutores. Y justamente abordando lo último que mencionaste, Julio, acerca de irnos a predicciones. Esto da una pauta bastante buena para la siguiente pregunta. Enfocándonos en inteligencia artificial, hablando de la investigación de inteligencia artificial en educación, si nosotros buscamos, hay una gran cantidad de modelos predictivos que han tenido honestamente muy buenos resultados. Resultados en scores de accuracy, de precisión, de recall, de funciones F1, si nos vamos a ese tema, pero parece ser que no han ayudado a reducir de manera importante el problema. Eh, ¿cuál consideran que podría ser la razón de que ¿cómo se dice? Que estas herramientas no sean tan comunes aún en educación? ¿Y qué podría estar deteniéndolas? O sea, ¿qué podría estar evitando que se adopten? ¿Y qué podríamos hacer para fomentar la adopción de herramientas de inteligencia artificial en distintas instituciones? Entonces, nuevamente, Orieta, si nos haces el favor, de empezar. Muchas gracias. Yo ahí veo dos temas. Uno es el tema de la financiación. Digo, todo esto cuesta, o sea, no se puede hacer con el ChatGPT, ¿verdad? Quiero decir, pues. Entonces sí creo que hay un tema aún para la mayoría de las universidades de estar haciendo pininos, de estar apenas empezando a ver qué tanto dinero le puedo asignar a ese tipo de proyectos, ¿no? Y por el otro lado, aunque hubiera suficiente y hubiera buena planeación de dinero, yo creo que ahorita, pues la necesidad, voluntad, querer aplicar la inteligencia artificial es en todos los ámbitos en lo que se puede, porque sí nos parece que tiene potencial. Entonces, retención o deserción es uno de los miles de ámbitos en que yo creo cualquier universidad quisiera, ¿no?, poder aplicar las bondades de la inteligencia artificial, sobre todo en ese término predictivo, ¿no? Digo, si vemos normalito, o sea, desde, no sé, qué tanto estudiante entraría,
¿no? ¿Qué tanta probabilidad hay o cómo puedo prever los que sí empiezan su solicitud para entrar, pero luego no la completan y por ende ya prever cuántos estudiantes vayan a inscribirse, ¿no? Empezando de ahí. Y esto empieza generalmente un año antes de la fecha real de entrada. Entonces, desde ahí y todo lo que conlleva la administración universitaria, pues sí, se puede aplicar inteligencia artificial en diferentes niveles, formas, ¿no? Y potencia de la misma. Entonces, y yo creo que es un tema eso, de disponibilidad financiera y también de visión, ¿no? Visión de la universidad y adentro de todo lo que se puede hacer y en todas las áreas que gustaría aplicarla, pues, ¿cuál es la prioridad, ¿no? ¿A qué se le quiere poner el mayor foco, ¿no? Y un tercero posiblemente también es el tema de tenemos dinero, le vemos el potencial, necesitamos priorizar, pero si estamos preparados los usuarios frente a la inteligencia artificial, digo, porque la maravilla es, le doy clic al botón y me aparece ya la lista de estudiantes que están a punto de irse. Pero, híjole, creo que aún hay un tema, ¿no? Que si la confidencialidad de los datos, que si es información que está, ¿no? Macheada como debe ser. Estas conversaciones que abro a raíz de esas alertas realmente son conversaciones, ¿no? Positiva o crean esos efectos hasta de, oye, me estás diciendo que me voy, pero pues no es cierto, ¿verdad? Entonces, sí creo que ahí hay un tema humano Ujú. aunque, ¿no? Pues hablamos de una potencialidad importante que nos da la inteligencia artificial de cómo acercarnos a ese tipo de información, ¿no? Qué hacer con ella y cómo interiorizar como usuario de la misma y transferirla a un tema de conversación, de diálogo, ¿no? Un tema de relación con otro ser humano, estudiante, posiblemente a punto de irse o que manifiesta alguna de estas alertas, ¿no? En ese sentido. Ok, muchas gracias, Areta. En pocas palabras, entonces podemos decir que la confianza en los modelos y lo que nosotros como usuarios, podemos o sabemos hacer de esos modelos y esas herramientas. Y ¿Sí? el dinero, no te olvides. Dinero, muy importante dinero. Muchas gracias. Isabel, ¿qué nos puedes decir al respecto de tu lado y de tu experiencia? Sí, ahí me gustó, claro, lo que mencionaba ahorita como tercera preocupación, esto de estamos preparados, ¿no? Porque uno podría pensar que si uno no está preparado podría caer en dos situaciones. Uno es como sobreconfiar en la herramienta, en el sentido de decir, bueno, ya, entonces como ya tenemos estos modelos, nos lanzamos y es como, y adoptemos sí o sí, y como que sin un poco de foco y de repente muchas veces ahí uno se entusiasma, implementa cosas o gasta en los recursos y después no está incorporado o acoplado a un proceso institucional como tal. Entonces es como, ah, qué bueno que lo teníamos, estábamos todos entusiasmados, le creíamos todo, pero al final como no sabemos cómo utilizarlo, para qué utilizarlo, al final la sofisticación como tal, de poder tener una predicción, hablar de probabilidad, pero no está acoplado al proceso de acompañamiento como tal. Yo creo que ese es un riesgo y el otro riesgo también es que al no estar preparado tal vez y no hay que no estar preparado nos lleva a desconfianza, entonces al final negarnos al potencial de lo que esto podría incorporar. Entonces yo creo que hace falta, así como en este panel hemos conversado como de lo que potencialmente está ocurriendo en esta institución y teorizando sobre lo que se podría hacer al respecto, como que hayan casos reales de, mira, nosotros tenemos esta aproximación, la usamos con estos fines, como que haya más del contexto real en donde la inteligencia artificial se acopla a un proceso humano, en donde humanos toman decisiones en relación a acompañar estudiantes. Si eso se logra y se comparte experiencias, que no necesariamente tiene que ser el mismo enfoque en cada institución, pero porque eso es lo que le va a dar propio el contexto, pero que cuál es el rol que juega como la inteligencia artificial per se, la capacidad de predecir y de poder identificar a estudiantes en riesgo, pero luego qué se hace a nivel de proceso institucional, quién toma qué decisión, quién puede ver qué. Son preguntas no menores y que tal vez, como el hecho de no conocer otra, como qué se está haciendo, que esto sea muy productivo a nivel de modelos, pero no de implementación, nos lleva a no necesariamente hacer algo o que queden cosas que no se como que incorporan en los procesos. Entonces, yo creo que en la medida que se converse más, se implementen cosas piloto, eso de alguna manera va a permitir que la gente le dé más sentido a estas capacidades en contexto. Y yo sé que ese es el interés también que nosotros tenemos en el contexto de este panel y por eso nos importaba tener esta conversación,
pero aún es una conversación como en desarrollo, como que nos gustaría poder mostrar ya, como, bueno, sí, está por ejemplo, en el caso del TEC, ya está el indicador ahí en el tablero del rector, pero ya luego es traducirlo ya, ¿qué significa como para toda la institución? Esa es una conversación compleja más que difícil, como que hay muchas cosas que inciden. Y tal vez en eso el TEC va muy avanzado, pero nosotros como que tal vez, no sé, en la UC tenemos el indicador, pero nos gustaría incorporar, no, pero no tenemos incorporada inteligencia artificial aún. Eh, entonces yo creo que el tema es poder lograr que desde la investigación haya más transferencia a la gestión y que aprovechemos el potencial y que tal vez como no estamos del todo preparados, que vayamos de a poco con pilotos, acoplando a los procesos reales para darle sentido en el contexto. Eso sería mi reflexión. Excelente. Muchas gracias, Isabel. Definitivamente, si lo que se investiga y lo que se descubre no se aplica en educación, pues se queda en el aire, se queda flotando. Entonces, muchas gracias. Julio, entonces, la misma pregunta que los casos anteriores, ¿qué nos puedes Gracias, platicar? Andrés. Muy interesantes los comentarios de Marieta y de Isabel. Pensaba en ese desafío que muchas veces supone lo actitudinal en nosotros como profesores o docentes, y a veces también en algunas disciplinas de un modo más marcado que en otras. Estaba pensando, si bien la institución en la que trabajo es una universidad de tamaño pequeño, diría yo, hay otras más grandes, pero quizás se vea al ser más pequeña, hay más posibilidad de interactuar con gente de varias escuelas distintas. Y uno ve, eh, por ejemplo, que en algunas áreas, sé que algunos de ustedes son ingenieros, pero bueno, uno ve que los ingenieros son como muy exigentes y parte de la formación en la ingeniería es la exigencia y es difícil y entonces hay hasta como un compromiso para no hacerla fácil, para decirlo de una manera, ¿no? Y entonces, bueno, entonces esas son como cuestiones culturales donde eh, quizá eh, eso quizá en otras áreas puede haber otra sensibilidad. Pero bueno, donde sea la recomendación o la idea de lo actitudinal por parte del docente y para acercarse a eso acercarse al estudiante y orientarlo con una herramienta como puede ser la inteligencia artificial, bueno, nos planteamos bueno, si ese tutor está como dispuesto a informarse más o a aprovechar, ¿no? Creo yo que, digamos, hacer que el uso de la herramienta sea accesible y que me parece que es un desafío importante porque si no fuera fácil para el tutor o el mentor o el asesor aprovechar la herramienta, bueno, va a ser como voy a continuar con mi estilo, digamos, o sea, lo cultural va a tener mucho peso y hacerle un lugar a una nueva herramienta bueno, se pone de moda, etcétera, pero ya sabemos que las modas pasan, ¿no? O sea, la novedad, y a veces ha pasado con grandes inversiones tecnológicas, grandes sistemas, etcétera, que rápidamente el uso o la tendencia lo deja de lado. Entonces, si uno si no logra de alguna manera enganchar con la lógica propia del mundo académico, se puede transformar en una carpeta, en un cajón, un cajón que uno nunca abre, digamos, ¿no? Entonces, es simplemente esa consideración. Excelente, muchas gracias. De cierta manera lo podemos entonces ver como no dejarse llevar por una moda, pero también el otro lado que es la resistencia al cambio en muchas áreas que existen de nuestra vida. La educación en particular es resistente al cambio. No hemos cambiado en muchísimo tiempo la manera de dar clases. Y pues, un comentario adicional que yo quisiera agregar rápidamente es, hasta cierto punto es necesaria alfabetización digital y de datos y de inteligencia artificial de nuestros profesores y de nuestros mentores.
¿sí? Al final de cuentas es una herramienta nueva, hay que aprender y hay que pues, enseñar si es necesario a nuestra gente para que la pueda utilizar. Muchas gracias, Julio. Y como la última pregunta de este panel, ¿cuáles serían sus recomendaciones para una institución que esté buscando integrar estas tecnologías a sus programas o para apoyar a su personal de acompañamiento? ¿Sí? ¿Qué le dirían a una escuela, a una institución que quiere empezar a meter inteligencia artificial, modelos predictivos, modelos de explicación incluso, que es como que el siguiente paso? Tenemos el modelo de predicción, tenemos explicaciones de por qué es ese modelo de predicción y queremos meterlas a nuestra institución, queremos incluirlas. Entonces, nuevamente, empezamos por Orieta, por favor. ¿Qué nos podrías decir? Muchas gracias. Yo creo que aquí tenemos un reto muy grande porque digo, yo lo estoy trabajando, de hecho, alguna vez lo he platicado con Héctor, en el tema de cultura de datos. Y siento que ya estamos rebasados por la inteligencia artificial. Entonces, siento que estoy, por lo menos yo, con mi equipo directo y de ahí hacia los campus de la universidad. Es decir, bueno, a ver, tenemos números, hay que sacarlo de donde estén, a lo mejor fragmentado, pero los hay muchos, hay que empezar a relacionarlos, a analizarlo, vamos a empezar a proponer nosotros, ¿no? Ya algunos análisis para que vayan acostumbrándose a esta relación de factores, de elementos, etcétera, y llega la inteligencia artificial que hace todo solita. Entonces, también, entonces digo, yo diría como recomendación que en mi caso específico, el personal de acompañamiento, pues hay que acompañarlo a su vez, es decir, el uso que se va a hacer de esa información, que además ya está digerida, ¿no? Confiando que todo esté bien y que la información obviamente sea confiable y todo, pues esas personas que van a usar esta información, mentores, tutores, asesores, como decía Julio, pues, a ver, de no saber nada o de apenas ser muy incipiente el uso de estos datos, empezar a hacer los primeros análisis sencillos, ya tienen todo servido en bandeja de plata. Entonces, yo aquí el riesgo que le veo es, pues, que es hasta, digo, el extremo que le veo es que se deje de usar, porque a mí me está pasando mucho con el tema de los tableros, justamente para que no haya información suelta y también nosotros un poquito para blindar esa información más de privacidad de los estudiantes, de los usuarios, pues decimos, bueno, un tablero, ¿no? Que hasta accedes con una password, está en un lugar seguro, etcétera. Y entonces, bueno, la petición número uno siempre es un tablero, por favor, un tablero, para que pueda filtrar y pueda ver rápidamente tal o cual cosa. Y resulta que luego nos ponemos a ver cuántos usan el tablero y son siempre los mismos y un número bajísimo, pero hay una voz popular que nos dice tablero, 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 como si esto resolviera todo. Entonces, yo siento que estamos ya en la otra parte diciendo, bueno, inteligencia artificial, si ya lo calcula todo, si está todo así perfecto, ¿no? Me da nombre, apellido, matrícula, situación, dirección, teléfono, todo en un cuadrito. No, pues a rato yo creo que hasta eso se nos va a hacer, o sea, como ya muy visto, muy superado y ni eso vamos a usar. Eso es el miedo que le tengo, la verdad. Es decir, que esta sobreinformación que vamos a tener, pues ya sea tan común, ¿no? Digo, es una paradoja a lo mejor, ¿no? No tengo solución, pero sí, o sea, que ni siquiera ya porque está poco capacitado, o sea, no, simplemente, pues ya, está ahí, pero no la uso. Entonces, repito, o sea, me está pasando mucho con esa fase anterior donde apenas vemos así transformado un Excel sencillito en un tablero y entonces ya tengo un paso más y realmente mi miedo que como usuarios nos desenganchemos muy rápidamente también de esta nueva forma de ver los datos que es la inteligencia artificial. Entonces yo creo que pues nuestras personas acompañando a ese estudiante tienen que estar, híjole, muy sensibilizados, muy metido, muy en el entendimiento que este paso más es una súper ayuda y hay que explotarla al máximo, ¿verdad? Digo, con todo esto que aún el proceso está, no por ahí, no está cerrado algún con duda en la veracidad de la información, pero digamos que vamos para allá, ¿no? Entonces, yo no sé si el siguiente paso ya sea un avatar, ¿no? Acompañante, que entonces pues ya no necesitamos más que eso y bueno, a ver qué sucede después. Excelente. Muchas gracias, Orieta. Isabel, ¿tú qué le recomendarías a una institución que está empezando a utilizar inteligencia artificial o que quiere introducir apenas inteligencia artificial? Sí, ahí
comparto esta preocupación como que manifiesta ahorita como de, claro, como que uno ve los artefactos como el tablero o el algoritmo, como que es la solución, pero también son los principales que uno le tira los dardos, como decía Julio, como que culpamos a la inteligencia artificial, pero al final es como que son artefactos que toman los humanos para tomar decisiones, no... entonces, tal vez en esa misma línea, yo creo que la clave es como primero identificar el dolor o la dificultad que está enfrentando la institución y después acoplar algún artefacto. Porque, por ejemplo, en ese sentido, como lo que estábamos discutiendo hoy en nuestra institución era el tema de que estamos tal vez sobrediagnosticando, entonces el proceso de seguimiento es de muchos estudiantes, los recursos son limitados, tal vez hay que priorizar mejor a qué estudiantes se le ofrece el acompañamiento o cómo se prepara la entrevista para poder establecer compromiso. Entonces, yo creo que la complejidad del proceso viene antes, entonces después así uno puede diseñar el artefacto para ese fin. Entonces tal vez es solo decir, vamos a tener una herramienta que nos permita visualizar el riesgo, pero con foco en preparar las entrevistas de acompañamiento al estudiante, o con foco en identificar su grupo en riesgo y a eso diseñarles una intervención. Y en eso, habiendo hecho este esfuerzo preliminar que tenemos colaborativo entre nuestras tres instituciones, nosotros probamos con nuestros datos un tablero inicial que mostraba, claro, la predicción de deserción y las variables bajo una metodología que, claro, que tú, Juan Andrés, trabajaste como parte de tu tesis de doctorado y tú fuiste quien propusiste poder utilizarlo así. Hicimos este ejercicio de poder mostrar como un mock-up, o sea, un prototipo rápido, un PowerPoint, un tipo de visualización rápida a las personas, y con la explicación le retomaron valor. Obviamente había muchas cosas que mejorar del punto de vista de la interpretación de la información, como para que fuera más amigable, pero algo que mencionaron que consideré clave, y con eso tal vez me gustaría cerrar, es que ellos decían, hay una distinción entre las variables que yo puedo hacer algo al respecto versus las que en el fondo no, hay unas que yo no puedo modificar. Entonces tal vez efectivamente una cosa es poder ver algo, pero también quién vale la pena mirar más detenidamente. Tal vez cosas, claro, que una persona venga de un cierto contexto que yo no le puedo cambiar, tal vez, pero por ejemplo, que no dispone de cierto beneficio, tal vez yo sí lo puedo cambiar, que no esté participando en cierta actividad, tal vez yo sí lo puedo cambiar. Entonces, distinguir entre cuáles son las variables más relevantes para diseñar intervenciones y identificar bien cuáles son las necesidades de la institución. Eso serían como tal vez mis recomendaciones. Excelente. Poder definir bien las variables accionables contra las variables que no podemos hacer nada al respecto. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Isabel. Julio, si nos apoyas cerrando con tus recomendaciones, por favor. Sí, quizá un modo de continuar con esa línea de lo que es posible es tratar de, en la implementación, eh, tener cercanía con lo que está pasando, con lo que le pasa al tutor y al estudiante, digamos, contar mucho con esa información y no simplemente con un enfoque así como de arriba hacia abajo, que puede sonar como algo lejano, sino estar como cerca del usuario, cerca de los protagonistas, ¿no? Justamente de la relación de la orientación educativa, es una relación más personalizada. Me suponía un desafío imaginarme esos números que por ahí mencionaba Arieta, de tener 200 alumnos a cargo, o 100, o más de 100, no son unos números que yo por lo menos, o 300, bueno, me parece un desafío tremendo. Y bueno, ahí claramente las realidades institucionales o las realidades de las carreras o de las disciplinas, como mencioné en la red anterior, hay que tenerlas en cuenta para que la propuesta, la herramienta sea considerada, porque si no, tenemos tendencia o a ser conservadores o a seguir en una línea, y me parece que hay un aporte que se puede hacer. Pero bueno, hay que justamente estar como cerca de quien lo tiene que poner en práctica, porque si no, lo va a tomar como algo que viene impuesto, o algo lejano, o algo teórico, algo que no tiene que ver con la realidad que yo manejo cada día. Entonces, simplemente esa recomendación la haría a una institución. Excelente. Muchas gracias, Julio. Nos quedan 5 minutos.
No sé si quieren responder algunas preguntas del chat de las personas que se encuentran aquí disponibles. Lucía Beltrán nos dice que sí, ¿qué recursos de inteligencia artificial están utilizando en este momento para apoyar a mentores o tutores? No sé si alguno de ustedes quiera responder. Pues yo les puedo comentar de una iniciativa que, bueno, ya es realidad, digo, por lo menos la primera etapa, justamente de un espacio que recoge mucha información del estudiante que está dispersa en este momento. Entonces, una especie de visor, de hecho, le llamamos visor 360, donde desde su dirección y número de teléfono, ¿verdad? A eventualmente nombres de los padres de familia, su situación académica, cuánto ha reprobado, en qué semestre va, todo esto que generalmente está disperso, si ha ido o no a un tema de intercambio. Es mucha información de administración académica. El mentor en sí maneja información a veces, otra vez delicada, de privacidad de datos, entonces no está disponible como tal en esta primera fase del tablero, porque es un tablero que está pensado para también directores de programa académico, está pensado para gente del área de escolar, la administración académica. Entonces digo, hay mucha persona que interviene, que tiene visibilidad de ese tablero. Entonces, bueno, esos datos de privacidad no están disponibles en este momento para todos. Pero pues el mismo mentor, como les comentaba, buscaba justamente un espacio donde mucha de esa información fragmentada estuviera plasmada. Entonces, bueno, pues sí, sí, sin duda, como primera etapa es de mucha utilidad. Y otra uso recién que se ha implementado es un chat de normatividad académica y estudiantil. Es decir, hay ya unos 15, si mal no recuerdo, entre reglamentos, lineamientos de diferentes áreas de la universidad que están recogidos en un chat con inteligencia artificial. Entonces, cualquiera de los usuarios administrativos, quiero decir, entre mentores y también directores de programa académico, no el estudiante, pueden ahí preguntar algún tema de reglamento y rápidamente recibe una respuesta. Está afinándose, estamos aún haciendo alguna prueba, pero ya está abierto, ya está disponible y ya está consultable. Entonces, desde reglamento general de estudiantes, reglamento académico, reglamento de viajes, por ejemplo, reglamentos que tienen que ver con becas, ¿no? Con otro tipo de apoyos financieros que tenemos, es decir, pues una guía rápida de consulta que pues ha dado bastante confiabilidad, se está resultando bastante buena, pues evitando también, ¿no? El PDF que se pierde en una marea de documentos que tenemos en nuestras computadoras, ¿verdad? Entonces, eso es lo último y ya están en marcha, en una primera fase cada uno, pero pues con buenos resultados, digamos, y con una buena visibilidad de esta información antes dispersa. Muchas gracias, ahorita. Isabel o Julio, ¿tienen alguna herramienta que ya estén utilizando para mentores o tutores? Por ahora, no solo a nivel de investigación, como en el fondo en relación a la colaboración que estamos realizando, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es aplicar algoritmos de aprendizaje máquina para predecir deserción sobre base de datos histórica y luego poder utilizar metodologías de inteligencia artificial explicable para poder abrir y ver qué variables fueron relevantes en predecir deserción, ya sea a nivel de grupos, poblaciones de estudiantes, como también a nivel individual y implementamos como un tablero tipo mockup que fue evaluado con mentores y tutores y en el fondo la fase siguiente, que también está a nivel de investigación, si bien se ha sido socializado con la vicerrectoría académica para su potencial implementación a nivel institucional, es poder incorporar las lecciones aprendidas de haber testeado este prototipo más de bajo costo y poder incorporarlas en una visualización más funcional que sirva para preparar estas entrevistas de acompañamiento a estudiantes, así como también priorizar estudiantes en el proceso, ya sea de alerta o de permanencia, que son igual criterios que se están discutiendo a nivel institucional. Eso es Luce. Perfecto. Muchísimas gracias, Isabel. Pues son las 5:59, Julio. Si quieres cerrar y con eso acabamos. Nosotros ya estamos esperando tu gran experiencia ya, ¿no? Y la experiencia en la Católica, en el TEC, así que ahí aplicaremos el modelo en Austral de esa inteligencia artificial. Así que muchas gracias por compartir Per- este proyecto. Perfecto. Ya como cierre, por así decirlo, muchas gracias a todos.
Parte de lo que estaba platicando Isabel, parte de lo que estaba platicando Julio es que actualmente estas tres instituciones, el TEC, la PUC y la Austral, estamos trabajando en algoritmos predictivos y obtener explicaciones justamente para mentores y tutores. Todavía está en desarrollo, todavía lo estamos haciendo. Si tenemos suerte para LAC 26, tal vez vean un artículo con un poco de avance de eso, si no es un poco más adelante. Y ya es la hora. Muchísimas gracias, a Orieta, Isabel, Julio, por sus respuestas. Gracias, a las personas que vinieron y nos escucharon. Y a los que nos van a ver después en la grabación, hola, gracias por escucharnos. Hasta luego.